Monterrey fue fundada en 1596 por el militar español Diego de Montemayor, con el propósito de convertirse en una villa a las orillas del río Santa Lucía. No fue sino hasta el último tercio del siglo XIX que fábricas de cerveza, hielo y cerillos se consolidaron, y la ciudad creció económicamente, a lo que llevó a personas de otros estados de la República a inmigrar a la ciudad en su búsqueda del sueño regiomontano. Muchas otras fueron las razones por las que ocurrió un gran crecimiento poblacional de la ciudad. Con cada vez más personas se necesitan más servicios e infraestructura para solventar la demanda de las viviendas. Familias de bajos ingresos, al no poder adquirir una casa cerca de donde trabajan, se ven en la necesidad de autoconstruir sus viviendas, ocupando terrenos anteriormente ejidales, rurales o con topografía accidentada de manera informal. Al sur de la ciudad y enclavada en las faldas del Cerro de la Loma Larga, encontramos una colonia que ha sido testigo de parte de la historia de Monterrey desde hace cuando menos 170 años, la colonia Independencia, antes barrio de San Luisito. Barrio emblemático que cobró gran relevancia a finales del siglo XVIII e inicios de los años 1900, ocasionado principalmente por el crecimiento industrial de la ciudad. Mi abuelo, el papá de mi mamá, ellos eran de Rosita, Coahuila. ¿Sí? Mi abuelito se vino para acá primero él solo, compró terrenos, y enseguida se trajo a su esposa, a mis tías, mi mamá creo que se vinieron aquí en 1930. Pues mi abuelito quería mejor vida para sus hijas, ¿verdad? Y aquí, o sea, ¿de qué trabajaba? Mi abuelo trabajó en la agricultura, mi papá trabajó en la fundidora. ¿Alrededor de qué año? Pues ellos se casaron en 1945, creo, por ahí. Y pues ahí nacimos todos en la clínica La Josefa. ¿Por qué situaciones pasaron por trabajar acá en el centro de Monterrey? Porque nunca has sido alejado a cualquier parte que te quieras dirigir, de aquí es una salida perfecta. Además, pues en aquellos años nos contaban ellos de unos huracanes que hubo, que abrieron el río, entonces sí se quedaron, los que trataban de aquel lado ya se quedaron en este lado se quedaron. Creo que se conocen todos y como que una comunidad muy estrecha. Sí. ¿Cómo recuerdas su niñez? La niñez nosotros vivimos en Nuevo León y Tepeyac, mientras construían aquí, construyeron aquí y ya nos vinimos para acá, desde los 6 años estuvimos aquí. Ya cada quien se casó, como 11 hermanos, cada quien se casó. Y ya aquí como quiera siguen siendo el punto de reunión, porque era la casa de los viejos. Esta imagen que tiene la gente de que la independencia es inseguro. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, mira, es muy inseguro porque no deslindan o no colindan. La colonia Independencia es de pura gente adulta. O sea, vienen niños, pero son de los abuelitos de tu hija que te trae a tu hijo para que. Inseguro es colonias nuevas, ahí es gente nueva, gente que jamás lo habíamos visto, no sabemos si son dueños, si son paracaidistas, sabrá Dios. Aquí no, aquí todo el mundo tiene sus estructuras. ¿Tema político o algo relacionado con el gobierno que nos va a preocupar? Pues ahorita que trae lo de la interconexión, nunca han venido a pedirnos ni a decirnos nada del gobierno. Lo que sí nos quedamos pensando, o sea, les quieres dar una vialidad padre al de San Pedro. Y aquí vas a tirar carros, vas a tirar el palacio municipal. ¿Cómo vas a hacer la salida para el flujo de carros que quieres jalar por aquí? A los de San Pedro que no batallen. Nos vas a quitar a nosotros y vas a hacer el embudo allá. Otra versión, que te van a quitar aquí a ti y te van a dar una vivienda. Pero imagínate, cuando quitaron los de la Macroplaza y vivía una pariente, pues me mandaron hasta Apodaca. Ahorita ya casi quedó el centro de Apodaca. Sí, sí. Pero antes era como lejísimo. ¿Consideraría, digamos, si le indemnizaran el terreno a un buen precio, consideraría el oferta? No, fíjate que, o sea, yo creo que moralmente no. Venimos en diciembre, la temporada de diciembre, nosotros aquí venimos. El dinero que te den, yo creo que primero ven y convénceme. Felipe dijo, no, que no se va a tocar. Y luego lo que Maderito también dijo,
Y luego, no, pues el pato también, que no se puede. Y luego, hablo fácil. No, con usted, o sea, ¿Tiene algún mensaje que quiera mandarle Ajá. yo digo, la color independencia, aparte de que de su antigüedad, o sea, tiene mucha tradición. La gente que está aquí, o sea, está de corazón. Es más, yo me acuerdo cuando estaba chiquilla, que sí había, pero había pandillas. ¿Tú no te acuerdas, Angelina? Sí, cómo no. Había pandillas, pero eran pandillas de piedras y palos. Y se peleaban entre ellos. Entre ellos. Y claro que por donde iban pasando, pues te quebraban un vidrio, Sí. te rayaban un carro, algo, un espejito, pero no pasaba. Pero no pasaba de ahí. No pasaba de ahí, o sea, esas eran las pandillas de aquí. Y ahora Entonces, que las balaceras, o sea, chequen bien dónde son las balaceras, chequen bien quiénes tienen. O sea, si ellos censan la colonia Independencia, si encuentran a uno o dos malitos, yo creo que va a ser una exageración. El autor Jean Bassant, en su libro Periferias urbanas, expansión urbana incontrolada de bajos ingresos y su impacto en el medio ambiente, clasifica los asentamientos urbanos incontrolados en 4 categorías. Pueblos rurales aislados, pueblos en proceso de absorción metropolitana, baldíos intermedios y colonias populares. Los pueblos rurales aislados son pequeños poblados agrícolas alejados de la mancha urbana, con bajo nivel demográfico y suficientes servicios y equipamiento para autosolventarse. Los pueblos en proceso de absorción metropolitana son poblados similares a los anteriores, pero su cercanía a la metrópolis hace que ésta los vaya absorbiendo conforme la ciudad va creciendo, para después convertirse en nuevos subcentros urbanos. Los baldíos intermedios son terrenos que no fueron urbanizados en los inicios de la explosión urbana incontrolada, pero después, por su proximidad a servicios e infraestructura, se van poblando irregularmente. Y por último, y más importante en nuestro caso de estudio, las colonias populares. Son colonias que se van formando de manera reticular en terrenos ejidales que se van lotificando uniformemente. Tienen una gran densidad poblacional y no tienen suficientes servicios para cubrir tal demanda, lo que las convierte en colonias donde la calidad de vida no es la óptima. A todos estos asentamientos incontrolados e irregulares les falta lo mismo, planeación urbana. Porque a diferencia de desarrollos habitacionales de interés medio o social, que son diseñados con el conjunto y contexto urbano como una prioridad, además de caer dentro de la normatividad en el plan de desarrollo de la ciudad, estos asentamientos irregulares tienden a crecer de manera espontánea, sin estructura o un plan a futuro, lo que a largo plazo se convierte en un problema para las familias que lo habitan. La segregación del capital y el espacio regiomontano es de los más brutales que hay en el mundo. Las consecuencias de esa concentración aberrante saltan a la vista en la metrópoli. Acaparar el 90% de la población del estado y proporciones similares de la industria, el empleo y los servicios, aunado a deficiencias en la planeación y la urbanización, ha dado como resultado un territorio fragmentado, con graves tensiones socioespaciales y abrumadoras disparidades económicas. Bueno, una de las cosas más importantes que hay que saber de la gran mayoría de los asentamientos irregulares en este país es que tienen un urbanismo muchísimo mejor que los proyectos planeados, especialmente todos esos lugares privados o sitios exclusivos, cuales están marginados, están segregados del resto de la ciudad. Y los planeados, supuestos planeados, tienen un urbanismo muy deficiente, con muchos mayores problemas. Ahora, entiendo que ahorita quieres hablar de la independencia, es un poquito pesado el asunto en cuestión de urbanismo por la inclinación que tiene. La loma generó un problema significativo a resolver y terminaron haciendo estas veredas, estos callejones que son un tanto estrechos, no son lo mejorcito que hay. En general, los asentamientos irregulares que se llaman posesionarios tal,
llegan a ser una traza urbana muchísimo más fácil de usar para el usuario, para la persona, para el que vive ahí. Copia lo que ya ha funcionado de tiempos pasados y no está experimentando. No tienen espacios públicos porque se están abrazando del lugar, pero el principal espacio público, muy importante, que siempre se lo sepan, es la calle. En el caso de la Independencia, otra vez, por la loma, dejaron estas vereditas que poco a poco fueron construyendo estas escaleras en algunas partes, en las partes más altas. Fueron muy estrechos y no es tan sano. No significa que todo espacio pequeño sea malo. Están las callejones de Guanajuato o de Zacatecas, pero hay calles muy pequeñitas y hay calles un poco más grandes. El que haya esta variabilidad va a ser muy bonito, muy padre. En la Independencia solamente tienes andadores muy chiquitos o nada. Y eso no es de lo mejor. Para el 2010, en comparación de Monterrey contra el 60, Monterrey pasó a tener una superficie, una extensión obviamente mucho más grande, pero creció más que su población. Es decir, un regio del 2010 ocupa 4 veces más espacio que un regio de 1960, es decir, estamos más dispersos. La ocupación del suelo es importante, la huella que tenemos en cuestión ecológica. Entender que el que tenga 20 árboles en un terreno es más ecológico, que resulta que mejor hubiera hecho 20 casas en mucho menor espacio y dejar el espacio natural sin tocar y la ciudad no se extienda tanto. Un estudio que se tenía, les va gratis, alrededor de 6 pisos se consigue la mayor eficiencia de costo de construcción contra utilización del suelo. Las cosas más altas que esas ya no se aprovechan tanto y, como seguramente espero que ya lo sepan, es vanidad. Pero también tener la casa individual, ajardinada al centro, estamos desperdiciando mucho espacio que no siempre se tiene y no necesariamente es más sano. Es a veces un poco más preferible casas que no ocupen demasiado espacio, tampoco las conejeras que luego nos pretenden hacer de 3 metros de frente. García, estar encerrado en un espacio tan pequeño tampoco es tan positivo. Espacios públicos, abiertos como parques o plazas con árboles, son muy importantes que siempre aparezcan, pero no es necesariamente que cada casa tenga 3, 4, 5 árboles. Qué padre que en todas las casas pudiera haber 1 o 2 árboles, pero ocuparíamos menos superficie urbana. Y luego los beneficios que seguramente ya les habrán dicho, es más fácil suministrar alimento, agua, electricidad a la gente que tienes concentrada en un solo lugar. En el caso de estos asentamientos, pues la gente va poniendo lo que puede en el momento que lo puede hacer. Es una autoconstrucción y a mitad de lo que estaban levantando surge otra necesidad y tienen que cambiar el proyecto y lo van poco a poco, lo van levantando. Es un poquito difícil pedir tener una visión a largo plazo, pues a veces no sabemos si siquiera vamos a cenar el día de hoy. Entonces, no se les puede pedir a los asentamientos irregulares que tengan nada, porque son eso, irregulares. Hoy en día es mucho más difícil o raro que aparezcan los asentamientos irregulares. Pues al día de hoy hay muchas más casas construidas de lo que el mercado necesita, pero están mal ubicadas, entonces esas casas nadie las quiere y todavía hay que construir más casas. Esta forma de construcción en serie y poner créditos muy accesibles para medio mundo ha hecho que sea ahora más difícil que haya asentamientos irregulares. Lo que todo el mundo te diría siempre,
es un desastre y esto se va a acabar, y la verdad es que eso lo hemos venido escuchando desde hace tantísimos años. Vamos a adaptarnos, el ser humano se adapta demasiado, incluso a las cosas más feas uno se llega a adaptar. Que es pasar 3 horas de tu mañana en el camión para ir al trabajo y luego otras 3 de regreso, perder 6 horas, o sea, un día laboral solo en moverte de tu casa al trabajo, eso es bastante absurdo. Si no tienes carro, pues, qué lástima, ¿no? Es un poquito la actitud. No me gusta para dónde va, pero tampoco es el fin del mundo. La colonia Independencia, conocida por su mala fama y por los retos que sus habitantes han afrontado a través de los años, representa el caso de una zona periférica cuyos asentamientos distribuidos de manera orgánica por sus mismos habitantes, lejos de la teoría urbanística que gobierna los proyectos regulares del Estado, hoy en día es un testimonio a su excelente planeación. Sus compactas casas y su habilidad para resolver el problema de sus pronunciadas pendientes nos demuestran un estilo de vida resiliente, dispuesto a adaptarse a todo de un modo versátil y sabio. Sin embargo, el constante flujo de inmigrantes e invasores irregulares de terrenos amenazan la tranquilidad del antiguo barrio San Luisito. Debido a su proximidad histórica con el centro y la periferia, esta se ha convertido en víctima de calumnias que lo relacionan a una ola creciente de inseguridad y mala fama. Pero la realidad es completamente distinta. La colonia Independencia, cuna de personajes ilustres y ciudadanos resilientes, hogar de culto y vecina del centro y la periferia.